Mi propio hermano me exigió que le entregara toda mi herencia simplemente porque él era el único hombre de la familia. Pero su arrogancia se hizo pedazos cuando descubrió que nuestra abuela lo había desheredado por completo, desatando una guerra de codicia que terminaría destruyendo a mi familia para siempre. Toda esta pesadilla se originó desde que éramos niños, porque mi hermano mayor Vicente siempre fue tratado como un príncipe intocable, al que le daban la habitación más grande, las bicicletas nuevas, e incluso un automóvil al cumplir 16 años, mientras mis padres me repetían constantemente que yo no necesitaba nada de eso porque algún día me casaría con un hombre que me mantendría. Cansada de vivir bajo su sombra, aprendí que discutir era inútil, así que conseguí un empleo a los 15 años, ahorrando cada centavo para pagar mi propia universidad con becas, graduándome con honores, para convertirme en una exitosa contadora, mientras Vicente abandonaba sus estudios a los 2 años para saltar entre trabajos mediocres, siendo aún así el hijo dorado de mis padres. La única persona que veía esta dolorosa y tóxica injusticia era mi abuela Fernanda, quien siempre me defendió y me hizo sentir valiosa, por lo que cuando ella enfermó gravemente hace 2 años, no dudé en conducir 4 horas cada fin de semana para cocinarle, limpiarle la casa, hacerle compañía hasta el día en que dio su último suspiro sosteniendo mi mano. En contraste, mi hermano solo la visitó 2 miserables veces en 18 meses, únicamente para exigirle dinero, topándose con el rechazo rotundo de una mujer que se negaba a financiar su pereza. Una semana después del funeral, fuimos citados en la oficina del abogado Nathaniel para la lectura del testamento, y el aire se volvió asfixiante cuando el notario anunció que la casa de $300,000, los ahorros de $200,000, las inversiones de $150,000 pasaban absoluta y exclusivamente a mi nombre, sin dejarle un solo centavo a mi hermano. Vicente estalló en un ataque de ira salvaje, lanzándose sobre el escritorio para arrebatar los documentos mientras mi madre comenzaba a llorar desconsolada. El rostro de mi padre se teñía de un rojo intenso por la furia, acusándome a gritos de haber envenenado la mente de mi abuela y manipulado sus decisiones durante mis visitas. El abogado lo silenció, explicando que la abuela estaba en sus plenas facultades mentales y que había dejado instrucciones extremadamente precisas de que Vicente recibiría exactamente lo que se había ganado con su relación, lo cual equivalía a $0. Destrozada al ver cómo mi madre me suplicaba llorando que le entregara mi dinero a Vicente, alegando que la familia debía cuidarse mutuamente, recordé todas las veces que me negaron ayuda por ser mujer, así que me levanté de la silla, tomé mi bolso y salí de esa oficina, ignorando los insultos de mi hermano, sin imaginar la escalofriante persecución, las atroces amenazas que me estarían esperando al llegar a mi apartamento. El viaje de regreso a mi apartamento duró 4 horas en las que mi teléfono no dejó de vibrar, acumulando 23 llamadas perdidas de mis padres, de Vicente, junto con un mensaje de voz donde mi hermano intentaba culparme de destrozar a la familia, como si yo fuera la responsable de sus 30 años de privilegios inmerecidos. Al llegar a casa completamente abrumada, llamé a mi mejor amiga Natalia, quien apareció con 2 botellas de vino. Me escuchó en silencio hasta hacerme la única pregunta que importaba, cuestionándome qué habría querido mi abuela que hiciera con ese enorme regalo. Comprendí que la abuela Fernanda no solo me había dejado dinero, sino la prueba irrefutable de que yo era valiosa. Merecía cosas buenas independientemente de mi género. Así que a la mañana siguiente, llamé al abogado Nathaniel, quien me aseguró que cualquier impugnación de Vicente fracasaría rotundamente porque el testamento era de hierro y estaba blindado con evaluaciones médicas. Sin embargo, el asedio familiar apenas comenzaba, porque mi madre me llamó llorando para acusarme de ser una persona codiciosa que destruía a la familia, revelándome que Vicente estaba hundido en una enorme deuda de $30,000 en tarjetas de crédito y necesitaba mi herencia desesperadamente para salvarse. Horas más tarde, mi padre me telefoneó con su tono más severo para intentar convencerme de que la casa debía ser para mi hermano porque él era el hombre de la familia y necesitaría mantener un hogar, mientras que yo, como mujer, terminaría casándome con alguien que me mantendría de todas formas. Esas palabras terminaron por romper cualquier ilusión que me quedara, haciéndome entender que, sin importar mi independencia financiera, mis honores académicos, ellos jamás me verían como un ser humano igual a Vicente. Decidida a tomar las riendas de mi vida, me reuní con Carlota, una brillante asesora financiera que me trató por primera vez como a una adulta capaz, explicándome detalladamente cómo manejar las reparaciones de la casa y reequilibrar el portafolio de inversiones para asegurar mi futuro, sin sugerir jamás que yo necesitara la ayuda de un hombre para entenderlo. Todo parecía tomar un rumbo pacífico hasta que el sábado por la mañana
unos golpes violentos sacudieron la puerta de mi apartamento. Al abrir me topé con Vicente, quien había conducido 4 horas para intentar manipularme con una falsa actitud comprensiva. Se sentó en mi sofá proponiendo cínicamente que vendiéramos la casa y dividiéramos todo a la mitad, porque según él, eso era lo que harían unos hermanos justos. Pero cuando le recordé que nuestros padres jamás habían sido justos con nuestros recursos, él enfureció exigiendo que dejara de guardar rencores por el pasado. Al ver que yo no cedería ni un solo centavo, su máscara de hermano razonable se hizo pedazos levantándose de golpe para gritarme en la cara que yo era una maldita traidora que había elegido el dinero por encima de su propia sangre, amenazando con destruirme legalmente antes de salir, azotar la puerta con una furia salvaje. Temblando de rabia por su atrevimiento, pasé el resto del fin de semana revisando los documentos legales de la herencia, hasta que, en el fondo de una caja, encontré un sobre sellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi abuela. Al abrir sus páginas descubrí un mensaje devastador que me daría el arma definitiva para enfrentar a mi despiadada familia. Con las manos temblando abrí aquel sobresellado, reconociendo de inmediato la inconfundible caligrafía de mi abuela, en una carta de 3 páginas donde me confesaba que, durante toda mi vida le había roto el corazón ver cómo mis padres favorecían asquerosamente a Vicente, mientras yo trabajaba por unas migajas de aprobación que jamás recibí. Me reveló que había intentado confrontar a mi madre sobre este favoritismo tóxico, pero que ella se había negado a escucharla, dejándome como única herencia la prueba definitiva de que yo siempre fui valiosa, amada y merecedora de cosas buenas sin importar las absurdas limitaciones de género de mis propios padres. Lloré desconsoladamente durante 1 hora entera en el sofá de mi apartamento, sollozando por la niña que tuvo que trabajar a los 15 años para comprar sus cosas y por la estudiante que se ahogó en préstamos universitarios mientras su hermano recibía todo el dinero familiar. Al día siguiente, tomé un día libre en el trabajo y conduje 4 horas hasta la casa de la abuela, donde la vecina Carmen se acercó para regalarme unas galletas y confirmarme que la abuela hablaba de mí todo el tiempo, revelando que Vicente solo había ido a visitarla 2 veces en el último año para exigirle dinero, y marchándose furioso cuando ella se lo negaba. Al entrar a la casa y revisar el escritorio del dormitorio, encontré un diario de cuero que documentaba con fechas exactas cada una de las atrocidades de mi familia, incluyendo el día en que Vicente le exigió $15,000 para pagar sus deudas de apuestas, y cómo ella se negó rotundamente a seguir financiando su mediocridad. Mientras leía esas líneas que validaban toda mi realidad, mi teléfono sonó con el nombre de mi madre, quien me reclamó con una voz aguda y cargada de ira qué estaba haciendo en la casa sin la presencia de la familia, a lo que le respondí con total frialdad que yo era la albacea legal, y que Vicente solo había visitado ese lugar 2 miserables veces en 18 meses antes de colgarle la llamada en la cara. El asedio no se hizo esperar porque, a la mañana siguiente, el abogado Nathaniel me citó de urgencia para mostrarme una demanda oficial interpuesta por el nuevo abogado de Vicente, acusándome formalmente de haber manipulado la mente de una anciana en sus últimos años para robarle su patrimonio. Nathaniel me aseguró que la demanda era una patética táctica de intimidación sin ningún mérito. Pero, esa misma noche, mi teléfono volvió a sonar mostrando los nombres de ambos padres en la pantalla, y, al contestar, mi padre me exigió con su tono más amenazante que dividiera todo a la mitad, para evitar los tribunales. Cuando les restregué en la cara que ellos le habían pagado la universidad y el automóvil a Vicente mientras yo me ahogaba en becas, trabajos, mi padre estalló en cólera tachándome de malagradecida, y sentenciando a gritos que estaba expulsada, vetada de cualquier evento familiar, dejándome completamente sola contra el mundo, y a un paso de desatar una guerra sin cuartel. Esa misma noche mi amiga Natalia me trajo comida para consolarme, recordándome con firmeza que el cruel rechazo de mis padres era simplemente un reflejo de su propia incapacidad para asumir sus enormes fracasos como criadores, no un reflejo de mi verdadero valor como ser humano. Días después acudí a la oficina de la terapeuta Sabina sintiéndome completamente asfixiada por la culpa de poseer tanto dinero, mientras Vicente supuestamente estaba en la ruina. Pero ella transformó mi perspectiva al hacerme ver que yo no solo estaba de luto por la muerte de mi abuela, sino también por la dolorosa fantasía de tener unos padres que alguna vez me vieran como un individuo igual a mi hermano. Sabina me hizo entender que esa herencia millonaria era la única prueba tangible de que alguien en mi familia realmente reconocía mi valor, provocando que las lágrimas corrieran por mi rostro sin ningún tipo de control al sentirme finalmente validada. Sin embargo,
La tensión familiar escaló a niveles enfermizos, cuando el abogado Nathaniel me confirmó que el representante de Vicente había presentado formalmente la impugnación del testamento en la Corte de Sucesiones, advirtiéndome que me preparara para tácticas de presión mucho más agresivas, por lo que comencé a guardar cada mensaje de voz, donde mi hermano me gritaba salvajemente que me arrepentiría de haberle robado su patrimonio. Buscando un poco de paz, regresé a la casa de la abuela para continuar empacando sus pertenencias, descubriendo con profunda melancolía cajas llenas de todas las cartas y postales que yo le había enviado durante años, mientras que de Vicente solo conservaba 5 míseras tarjetas de cumpleaños, sin ningún mensaje personal. Pero mi tranquilidad se hizo pedazos al escuchar la puerta principal abrirse de golpe. Era Vicente quien había irrumpido en la casa sin permiso alguno, comenzando a abrir los cajones desesperadamente para robarse el reloj de oro de la abuela, alegando con un cinismo repugnante que le pertenecía por derecho de sangre. Sin dudarlo un solo segundo, saqué mi teléfono y llamé a la línea de la policía exigiendo que sacaran a un intruso de mi propiedad privada. Y cuando los oficiales llegaron, Vicente enfureció gritando que la casa debía ser de toda la familia. Pero los agentes lo obligaron a salir bajo amenaza de arresto por allanamiento, mientras él me lanzaba la escalofriante advertencia de que me demandaría por causarle una inmensa angustia emocional. Temblando de puro terror, contraté a un cerrajero esa misma tarde para cambiar absolutamente todas las cerraduras e instalar cámaras de seguridad conectadas a mi teléfono, comprendiendo por fin que los berrinches históricos de mi hermano eran en realidad los actos de un hombre peligroso que creía ciegamente que el mundo entero le debía pleitesía. Al volver a mi apartamento esa noche, encontré un extenso, asqueroso correo electrónico de mi madre, donde me culpaba de haber envenenado la mente de la abuela por visitarla tanto en su lecho de muerte, tachándome de ser un monstruo codicioso, que se negaba a salvar a su pobre hermano de la ruina económica. Pero la farsa de su supuesta ruina se desmoronó por completo cuando Nathaniel me llamó con los documentos financieros que el propio abogado de Vicente había presentado, revelando que mi hermano no debía $30.000 como afirmaba mi madre, sino unos aplastantes $60.000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, desalojos de apartamentos. Esta contundente prueba, junto con una serie de cartas que encontré en un armario donde la abuela documentaba meticulosamente su firme negativo a financiar los vicios de Vicente, sellaron el destino de la absurda demanda, comprobando que ella estaba en sus plenas facultades cuando decidió cortarle el grifo financiero. Semanas después, Nathaniel me dio la gloriosa y esperada noticia de que el juez de sucesiones había desestimado rotundamente la demanda de Vicente, confirmando que el testamento era intocable y que yo había ganado la batalla legal de forma absoluta. El alivio me inundó el pecho de una manera indescriptible, hasta que, horas más tarde, mi teléfono comenzó a vibrar descontroladamente con un mensaje de voz de mi padre, llamándome destructora de familias por culpa de mi avaricia, seguido inmediatamente por una avalancha de textos de Vicente, insultándome con las peores aberraciones, y lanzándome amenazas tan violentas y perturbadoras, que mis manos comenzaron a temblar al darme cuenta de que mi propio hermano era un ser genuinamente inestable, capaz de cometer una atrocidad sanguinaria para hacerme pagar por mi victoria definitiva en los tribunales. A pesar de sus aterradoras amenazas, la abrumadora evidencia a mi favor obligó al abogado de Vicente a retirar oficialmente todas las impugnaciones legales, confirmando que el testamento era intocable y que mi victoria era definitiva. Mis padres, en un último intento desesperado y patético por robarme, hicieron que un abogado me enviara una ridícula demanda exigiéndome $50.000 por supuesta angustia emocional, alegando que mi egoísmo los había lastimado, pero el abogado Nathaniel destruyó esa estupidez de inmediato, advirtiéndoles que cualquier otro reclamo sería considerado como acoso legal. Libre al fin de sus garras, me reuní con Carlota para invertir mi dinero de forma inteligente. Decidí rentar la casa de mi abuela Fernanda en lugar de venderla, asegurando así mi futuro financiero y mi total independencia. Mientras vaciaba la propiedad, encontré el anillo de bodas de mi abuela envuelto junto a una nota donde me deseaba que algún día encontrara a un hombre que me valorara como a una igual, no como a un ser inferior por ser mujer, llenándome los ojos de lágrimas por su inmenso amor. Honrando su memoria, utilicé una parte del dinero para viajar a Italia y esparcir sus cenizas en Roma y Florencia, cumpliendo el sueño que ella jamás pudo realizar en vida. Al regresar, me enfoqué en mí misma con una fuerza imparable, logrando que me ascendieran a contadora senior con un sueldo increíble, liquidando por completo tanto el préstamo de mi automóvil como mi deuda universitaria de $18.000, alcanzando una libertad financiera absoluta que mi hermano jamás conocería por culpa de su mediocridad. Decidí transformar todo el dolor en algo hermoso, creando una beca universitaria de $50.000 a nombre de mi abuela,
para ayudar a mujeres jóvenes de escasos recursos a estudiar finanzas. Y el día de la premiación, conocí a la primera estudiante beneficiada, llamada Maya, quien me abrazó llorando y agradeciéndome por cambiar su destino. Además, comencé a dar clases gratuitas de finanzas para mujeres vulnerables, y fue en ese centro de voluntariado donde conocí a Esteban, un hombre maravilloso, que desde el primer segundo me trató con un respeto y una admiración que yo jamás había experimentado, celebrando mis triunfos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Un par de años después, mi prima me invitó a una fiesta familiar a la que asistí luciendo radiante, exitosa, ignorando por completo la presencia de mis amargados padres, quienes me observaban desde lejos encogidos bajo el peso de sus propias mentiras, mientras docenas de tíos y primos se me acercaban para felicitarme e incluso pedirme perdón por haber callado ante los abusos de mis padres durante toda mi infancia. Hoy recorro mi propia vida tomada de la mano de Esteban, sabiendo que la herencia de mi abuela jamás se trató únicamente de los dólares, sino del inmenso poder de la validación, porque, gracias a su acto de valentía, logré despojarme del papel de la hija menospreciada, para convertirme en una mujer imparable, libre y asombrosamente feliz, construyendo el imperio de amor y respeto que ella siempre supo que yo merecía. Si te gustó, darle like y suscríbete.